Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles y darles una bienvenida a un programa más de Family Online. En esta ocasión tenemos un formato diferente porque tenemos la entrevista con un experto en salud mental y salud emocional. Les recordamos que les agradecemos siempre que nos den su apoyo con un like, manita arriba, de tal manera que los contenidos lleguen a muchas otras personas que sin duda alguna serán beneficiados. Iniciamos una miniserie de 4 o 5 temas que tienen que ver con las hormonas y su influencia en la conducta humana. Porque miren, hace tiempo me encontré entrevistando a una señora que el esposo la trajo porque ya no soportaba sus enojos, sus arranques de ira y de desesperación. Inclusive el esposo me decía, doctor, ¿no estará o loquita o poseída? Porque a veces hasta se me avienta de coraje y yo tengo miedo de dormir con ella. En la entrevista que le hice detecté que podría ser un problema de desbalance hormonal. Le pedí que fuera con la ginecóloga, que le hiciera una evaluación y fue todo, ya no vino la señora. Con el tiempo la volví a encontrar, me dice, ¿se acuerda de mí, doctor? Le digo la verdad, no, discúlpeme, soy la corajuda aquella, ¿se acuerda? Ah, no, pues claro, le digo, sí, 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 sí me acuerdo de la señora corajuda. ¿Y cómo le va, señora? Dice, fíjese que era eso, un problema de desbalance hormonal, ya estoy bien, mi esposo ya no me tiene miedo, ya podemos dormir hasta abrazados. Vale, pues qué bueno, felicidades, qué bueno que ya está bien usted y su marido. Pero el marido pensaba que podría ser locura o hasta una posesión demoníaca, porque había momentos o días en el mes que la señora se ponía iracunda y descontrolada. El otro caso, me acuerdo que despidieron a una persona de su trabajo. No, lo iban a despedir. Y la esposa estaba muy molesta con el marido, lo tildaba de flojo, haragán, desmotivado, sin ambiciones, poco hombre. Y bueno, eh, así es que pensaba inclusive hasta divorciarse de él por flojo y poco motivado. Hice la evaluación con la persona y dije, no, este hombre no está desmotivado, no es flojo, no es haragán, está deprimido, que es otra cosa. Entonces ya hablé con la señora, hablé con ellos y empezamos el tratamiento y por lo menos hasta donde supe se evitó el divorcio porque no era cuestión de flojera de una persona desmotivada. ¿tá? Entonces, con esto les quiero decir que a veces nuestra conducta humana, lo que nosotros podemos pensar o atribuir a problemas de carácter o gente desmotivada, tiene que ver mucho con nuestra salud mental y la salud mental tiene que ver mucho con nuestras emociones, con nuestras hormonas. Por eso en esta miniserie vamos a hablar un poquito de las hormonas y su influencia en la conducta humana. Para eso hemos invitado a Nissim Estrada, un psicólogo que es el director clínico de la clínica Recovía, una clínica que se dedica a tratamiento intensivo de dolor crónico y de adicciones. Y lo hemos invitado para que nos hable un poco de este problema que tiene que ver con las hormonas y su efecto en la conducta humana. Bienvenido, Nissim, a nuestro programa Family Online. Bueno, Antonio, mucho gusto estar contigo. Te agradezco la invitación y también la oportunidad de poder compartir con tu audiencia información sobre este tema tan importante que muchas veces, como mencionabas en esos ejemplos, no lo tomamos en cuenta y pensamos que tal vez otros factores están influyendo, pero las hormonas tienen un rol muy importante y me da mucho gusto poder platicar con esto contigo. Gracias. Comencemos por definir un poquito para que lo entendamos en forma lo más sencillo posible. ¿Qué son las hormonas? ¿Cómo las definiríamos o cómo su función? Bueno, Antonio, gracias por esa pregunta. Y antes de cuando me estabas haciendo la invitación, te pregunté como cuánto tiempo tenías, porque con esta pregunta que tal vez mencionas que es sencilla, yo me puedo ir por 3, 4 horas, ¿verdad? Porque es muy fascinante lo que las hormonas pueden hacer. Pero Sí, como no tenemos tanto... el asunto, Nissin, es que no somos bioquímicos como para Exacto. poder entender y por eso quiero lo más sencillo posible. Exactamente, ¿verdad? Vamos a simplificar y darle a entender a los que nos pueden estar escuchando, ¿verdad? Que las hormonas son los efectos químicos
que ya me voy con una definición tal vez muy seria, ¿verdad? Pero son cambios químicos que secretan del sistema endocrinológico que tenemos, ¿verdad? Ese sistema en inglés decimos endocrine system. Por ahí les voy a tirar palabras en inglés, pero es Family Online, ¿verdad? Yo, aunque crecí en Latinoamérica, me desarrollé profesionalmente aquí en Estados Unidos, así que muchas de las palabras y los términos los manejo mejor en inglés, pero son estos químicos que nuestro cuerpo tiene que regulan el funcionamiento. Todo lo que nuestro cuerpo requiere para vivir, que no tenemos que pensar, ¿verdad? Por ejemplo, la digestión, lo que pasa en nuestro páncreas, en nuestro hígado, todo lo que pasa en nuestro cuerpo para vivir, que no tenemos que pensar, porque la respiración, ¿verdad? Podemos tener un poco de control sobre la respiración, pero todo el resto es manejado por las hormonas. Son estos químicos que son unas llaves muy importantes para nuestro funcionamiento día a día, noche a noche. Esto quiere decir que nuestro comportamiento o nuestras conductas están relacionadas directamente con el funcionamiento hormonal del sistema endocrino. Antonio, así es. Mucho de lo que a veces pensamos es que ponemos un énfasis en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Le estaba diciendo que las hormonas son parte del sistema endocrinológico, que es otro de nuestros sistemas de vida, como el digestivo, como el sanguíneo, ¿verdad? El cardiovascular. Todos estos sistemas trabajan juntos. Y no es necesariamente que uno sea mayor, menor que el otro. Realmente existe una conexión entre lo fisiológico y lo mental. A veces tomamos en cuenta de que podemos controlar todo con la mente y nuestros pensamientos. Es un factor muy importante que a veces otras personas minimizan. Lo que me gustaría sugerir es que veamos que estos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que son un balance, interactúan juntos, así como el cuerpo puede impactar nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden impactar nuestra salud fisiológica. Pero sí, las hormonas juegan un rol muy importante a veces en lo que pensamos, en lo que sentimos. Ahora, ya que hablaste es que afectan de alguna manera en lo que sentimos y percibimos, surge una pregunta. ¿Las hormonas también intensifican lo que estamos sintiendo y percibiendo cuando estamos en una situación hormonal X? Antonio, esa es una muy, muy buena pregunta. Y claro, es muy importante saber que la cantidad de hormonas, el nivel de estos químicos que tenemos en nuestro cuerpo no es constante y varía día a día, momento a momento, inclusive, ¿verdad? O hay situaciones que son un poquito con nuestro ritmo circadiano, que son tal vez más de temporada, más de mes, más anuales en ese sentido. Pero dependiendo del nivel de hormonas que tenemos, nuestro cuerpo va a reaccionar de una forma muy diferente, ¿verdad? Te voy a mencionar una hormona, ¿verdad? Creo que se pronuncia en español grelina, en inglés le decimos así nomás como ghrelin. Y esta hormona tiene como su función darnos a saber ¿qué tanto hambre tenemos? Así es, lo de controlar tu apetito, de controlar tu hambre, no es necesariamente un funcionamiento cognitivo, sino que esta hormona tiene un rol y hay unos estudios muy interesantes en donde le damos a las personas, tenemos 3 grupos, ¿verdad? Un grupo de control, obviamente, y 2 grupos experimentales, donde a una persona le decimos, este es un licuado bajo en calorías, muy saludable, ¿verdad? Se lo toman y cuando medimos esa hormona, está bajita, como 1/3 del total que pudiera producir la persona. Mientras le traemos unos de esos licuados que le decimos que está lleno de chocolate, está delicioso, tiene 900 calorías, pero no te preocupes, te lo mereces, te lo ganaste. La cantidad de grelin que suelta el cuerpo es completamente entera. Y bueno, esto está pasando a nivel químico. ¿Qué es lo que siente la persona? Dice, me llené, ya no tengo hambre. Y no sé si ustedes conozcan por ahí a un familiar, algún colega, que cuando tiene hambre, el humor está, pero
así que estalla por cualquier cosita. Yo Entonces, soy uno, yo soy uno de ellos. no quise decirle por ahí con los colegas que tal vez podamos conocer, ¿verdad? Los familiares, ¿verdad? Pero esto todo es regulado por la cantidad de hormonas de este ghrelin que está en el sistema, y entonces la intensidad de emociones, del apetito, del enojo, del hambre, varía y cambia dependiendo del nivel de ghrelin que uno pueda tener. Ahora, si trasladamos este concepto, que es muy importante, a las relaciones en familia, ¿cómo nos ayuda para que comprendamos al otro? Por ejemplo, el esposo o la esposa, cualquiera de ellos o los hijos pueden estar en un desbalance hormonal y lo que podría ser, digamos, X porcentaje de enojo, de dolor, pero por ese estado hormonal ahora percibe de más y que no necesariamente es como realmente está pasando. Claro que sí, Antonio. Yo sé que vamos a adentrar tal vez un poquito más a fondo en esta hormona específica en alguna otra conversación que tengamos, pero el cortisol tiene una función muy importante en esto, ¿verdad? El cortisol, una de las características que tiene esta hormona es que está en la familia de los esteroides, ¿verdad? Los que siguen los deportes, esa palabra sí me la sé, ¿verdad? Bien, bien. Pero los esteroides, especialmente el cortisol, ¿verdad? Que se usa muchas veces para quitar el dolor, ¿verdad? Lo que hace, impacta la amígdala y impacta nuestras glándulas adrenales, y lo que hace es que te convierte casi en una super persona. Tus 5 sentidos aumentan su sensitividad. ¿Y qué quiero decir con su sensitividad? Que la luz se te hace más brillante, el sonido se te hace más fuerte, lo que percibes con tu olfato lo sientes con mucha más intensidad. Entonces, una persona tiene su efecto positivo, ¿verdad? Pero uno de los efectos que tal vez pueda causar problemas en interacciones familiares es que la persona se vuelve más sensible a su entorno y es mucho más fácil que se irrite por, entre comillas, cosas comunes, cosas diarias, por una simple pregunta que tal vez, pues solo te estoy preguntando, ¿verdad? Y la otra persona ya está a reventar. No es necesariamente que sea algo personal entre estos miembros familiares, sino es simplemente el hecho que una de las personas tiene un nivel muy elevado de cortisol, y todo le puede causar irritación. Y lo mismo sería con otras emociones como la tristeza. Sentirá, si no lo saludó el esposo, uy, ya no me quieres, ya te olvidaste de mí, parece que no te importo. Y Ah, se debe al nivel alto de cortisol, que ahora está más sensible a la realidad. absolutamente, Antonio. Otros dos hormonas que impactan mucho el estado, bueno, casi todas impactan el estado de ánimo, pero vamos a hablar de las que tienen una relación más directa que podamos platicar en esta conversación, ¿verdad? Por ejemplo, la hormona de las tiroides, ¿verdad? Hablando de este caballero que tal vez no tenía esas ganas, esa energía. Las hormonas de la tiroides afectan el metabolismo, la energía, qué tan cansado se siente una persona, ¿verdad? Entonces, esa apatía que tal vez llega, no saluda, no quiere ir a cenar, no quiere, ¿verdad? Eso todo tiene que ver, muchas situaciones puede ver con un bajo rendimiento de esas glándulas de la tiroides. Otra que afecta la tristeza, ¿verdad? O el estado de ánimo es la insulina. También desafortunadamente en Latinoamérica y en México también conocen mucho esta palabra porque normalmente está asociada, Antonio, con la diabetes. El manejo del proceso de azúcar, ¿verdad? La insulina es una hormona muy importante en ese proceso. Un caso que ocurrió conmigo hace unos 3, 4, 5 años, ¿verdad? Estaba trabajando con una persona que en pocas palabras, ¿verdad? Un familiar me dijo, su humor está de la patada. Así me lo dijo, ¿verdad? Cuando vino a la entrevista conmigo. Y ya le habían diagnosticado con un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar es un diagnóstico
psicológico para personas que se enojan, se entristecen, que su estado de humor es muy volátil y cambia frecuentemente. Bueno, tal vez ustedes conozcan a alguien, no bipolar, ¿verdad? Pero alguien que tenga diabetes. ¿Y qué pasa cuando le está faltando ese azúcar, verdad? Hay un cambio emocional por la falta de este componente energético que tiene una relación con el estado de ánimo. Entonces, este pobre paciente que tuve no tenía bipolar, entonces el medicamento que le daban no tenía efecto porque lo que tenía que trabajar era más con un especialista en diabetes y manejar mejor su insulina para tener un estado de ánimo, esa tristeza, ese enojo, esa alegría más balanceado. Y entonces, estas son algunas hormonas y ciertos efectos que pueden tener en nuestro estado de ánimo. Muy bien. Entonces, por ahora déjame hacer un breve resumen. Quiere Mm. decir entonces que mucho de nuestro comportamiento en familia y de alguna manera laboral, que a veces nosotros lo podemos catalogar como enojón, corajudo, opacos, desmotivados, sin iniciativa, miedoso. Mucho de esto puede ser más un componente hormonal que un estado psicológico o como un rasgo de la personalidad o del carácter. Ahora, ¿por qué no decimos esto? Pues porque es importante que nos entendamos y desarrollemos un poco de tolerancia y de comprensión. No es que la persona necesariamente sea floja, esté desmotivado, sea corajudo. Tenemos que tener la posibilidad de pensar que es un problema hormonal que le está afectando, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Nisim, ya que nos has hablado de algunas de estas público que deberíamos saber y cómo nos afecta esto. Sí, es Antonio, ¿verdad? Una de las, y quiero ampliar un poquito lo que mencionaste, ¿verdad? Es muy importante saber que como personas, yo les mencionaba cómo hay estas interacciones entre lo físico y lo mental. No se nos olvide lo social, el ambiente, ¿verdad? Muchas veces hablamos de este estado biopsicosocial, que todo tiene un impacto y una interacción. Muchas veces, ¿verdad? Cuando vienen a terapia, cuando vienen buscando tratamiento, ¿verdad? Piensan que es una elección, que es una toma de decisiones. Pero eso, que tenemos una gran capacidad, es una de las áreas. Les voy a dar un ejemplo. Mencioné la respiración. Imagínense que ustedes tuvieran que tomar una decisión cada vez cuando tienen que inhalar o exhalar. O que tengan que tomar una decisión cada vez que su corazón tenga que latir, o que tomen una decisión cuando comen, que su estómago y todos los intestinos gruesos y delgados procesen y tengan la digestión. No nos quedaría nada que hacer porque en cada momento tendríamos que estar tomando decisiones. Nuestro sistema nervioso separó estos procedimientos y muchos de esos podríamos decir que están en automático, Antonio. Entonces, cuando eso está en automático, nos impacta cómo vamos día con día las interacciones con las demás personas, porque no estamos al tanto o tal vez los demás no sepan que te estamos pasando por una situación que tiene que ver más con dificultades hormonales que con una toma intencional de decisión de que quiero comportarme así o no quiero hacer esto, ¿verdad? Entonces, todo esto pasa en cierto modo en forma automática y no es una elección consciente de la persona, Antonio. Entonces, quiere decir que a veces lo que folclóricamente decimos que todo es mental, o todo es mental, en parte sí, pero en parte no, porque todas esas funciones del sistema nervioso autónomo pues no dependen de nosotros. Así Y es. si no dependen de nosotros, hay muchas cosas que yo no puedo controlar, yo no puedo determinar. Claro, Pero claro. digamos, en el caso de las hormonas, ¿podríamos decir que entonces somos esclavos de las hormonas o hay algo que nosotros podemos hacer? Porque digamos, ¿qué puedo yo hacer para que me suba, me baje el cortisol o que X hormona, adrenalina, venga o no venga? Porque mucha gente diría, ah, bueno, pues tú ya sabes, son mis hormonas y no soy yo, así es que me aguantas porque pues son mis hormonas. Alguna gente tendría que decir eso. Eso en parte sí es verdad y no es verdad. ¿Qué nos dices? Claro, Antonio, ¿verdad? Y hablando un poquito de lo que mencionaste, que cuando las personas dicen que todo es mental,
En teoría, y si somos técnicos, técnicamente hablando, no están equivocados, pero podríamos decir de que afinemos la puntería con una frase o una expresión, ¿verdad? Yo sé que en el día a día no lo van a utilizar y es más fácil decir que todo es mental. Entiendo por qué se utiliza esta frase, ¿verdad? Pero si queremos afinar la puntería y ser más específicos, tendríamos que decir todo es neurológico, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de todo el proceso autonómico que puede ocurrir. También tenemos un proceso más específico, funcional, motriz, y a veces le queremos decir en términos más técnicos, pero es la capacidad, como hablábamos al principio, de usar nuestros pensamientos para cambiar nuestra composición bioquímica. A ver. Sí. Les estoy diciendo que nuestros pensamientos cambian la química de nuestro cuerpo. Y tal vez será tema para otra ocasión porque los neurotransmisores son los que impactan esta área. Una investigación que ocurrió a mediados de los 2010, que te hablaba sobre el estrés y intentaba buscar cómo mejorar la calidad de vida, porque como sabemos, los efectos del estrés, específicamente el cortisol, tiene bastantes efectos nocivos y dañinos si es a largo tiempo. Pero a través de investigaciones de la percepción de estrés, ¿verdad? Percepción, que esto es subjetivo. Pueden haber dos personas, ¿verdad? Una persona puede estar muy estresada y la otra, ay, esto es pan comido, no tengo ningún estrés, ¿verdad? Pero la percepción subjetiva de la persona, si veía que estaba en una situación de estrés elevado, pero se le decía, esta reacción de estrés, el cortisol está ahí para ayudarte, generaba un cambio, ¿verdad? En la persona. Químicamente, sus vasos sanguíneos se ampliaban, ¿verdad? Y entonces no hay riesgo de experimentar dificultades cardíacas. Y entraba otra hormona, que todavía no hemos hablado de esta, que esta hormona también tiene función de neurotransmisión, pero la oxitocina, que tiene muchos, pero muchos beneficios en las relaciones interpersonales, es liberada en una situación de estrés donde hay mucho cortisol, y eso ayuda a tener un balance y una forma muy saludable de poder afrontar situaciones de estrés. Entonces, nuestro cuerpo tiene un sistema de cómo protegerse cuando hay cambios hormonales, y esto sucede no porque tomamos una pastilla, no porque nos dieron una inyección, sino por cómo cambiamos nuestros pensamientos y nuestra percepción del estrés. Con justa razón, fíjate, Nesin, entonces el Proverbios nos dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tus pensamientos, porque de eso depende toda tu vida. Entonces, sí es muy importante. En ese sentido, sí es neurológico, sí es mental. Nuestros pensamientos, entonces, pueden modificar la acción química de nuestro cuerpo. En ese sentido, no somos esclavos de nuestras hormonas. Eso es muy importante. Sí determinan, a veces puedo estar cansado, no porque sea flojo, un problema de la tiroides. A veces puedo estar irritable, problema de cortisol elevado. A veces puedo estar desganado, problema de insulina. O sea, sí, todas las hormonas nos afectan en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento. Pero entonces, muy importante, siguiendo el pensamiento de Nissim, no nos determinan. Y voy a usar quizás, si te parece bien, Nissim, esta frase: las hormonas nos influyen en conductas, pero no nos determinan. ¿Podríamos manejarlo así? Oh, absolutamente, Antonio, ¿verdad? Y en una excepción puede decir, las hormonas determinan cómo empezamos el día, pero no cómo terminamos el día. Así es. Eso sería nuestra decisión. Quizá enfatizando un poquito, mucha gente dirá, pero ¿cómo puedo yo cambiar mi estado hormonal? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué haríamos? Mm. Con solo pensar,
El pensamiento, como hablamos en el ejemplo del cortisol y la oxitocina, es lo que se necesita y es lo que una herramienta. Pero vamos a dar un paso atrás, ¿verdad, Antonio? Una herramienta muy importante es que demos cuenta al principio, al levantarnos en la mañana, cuál es nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, porque puede llegar el mediodía y no nos dimos cuenta, ¿verdad?, que le estamos refunfuñando a medio mundo, ¿verdad? A veces la falta de percepción de nuestro ser impacta esta capacidad de poder tomar decisiones, de poder seguir buscando maneras de cómo cambiar nuestro estado hormonal, ¿verdad? Una de las formas muy importantes que se ha influenciado nuestra área de la psicoterapia, ¿verdad? Es un mejor entendimiento de los cambios somáticos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tomamos acciones, cuando nos comenzamos a comportar de cierta manera, cambiamos nuestro nivel hormonal. La química cambia por las acciones, la conducta que tomamos, que normalmente tiene que ver con cambios fisiológicos. Un ejemplo, volviendo con la hormona de la oxitocina, abrazar a alguien. Sí, no tiene, bueno, ven, vayan a terapia con su psicólogo, no quiero que los dejen sin trabajo, ¿verdad? Sin chamba, como sería en México, ¿verdad? Pero, y no abracen a su psicólogo, pero a su familia, a sus amigos. Si se dan un abrazo, va a dejar que la oxitocina sea producida en una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo una acción puede cambiar el nivel Química. bioquímico de una hormona. Así que es. Okay. Y el pensamiento puede cambiar también nuestro estado hormonal. A una persona se le dijo, se murió tu papá. Y al momento, en la resonancia magnética que se le estaba estudiando, al momento su química corporal cambió. Vino la tristeza, la desesperación, el miedo y la ansiedad. Al momento. A otro se le dijo, te ganaste la lotería. Al momento se alegró, sus ojos revelaron un cambio. ¿Por qué? Una acción de un cambio químico hormonal al momento de oír una palabra. Entonces, para ir cerrando este primer tema, Nissim, diríamos que las hormonas como mensajeros químicos mueven la mayoría de las acciones de nuestros comportamientos y de nuestras emociones del día. Es muy importante entonces que nos miremos cómo amanezco para saber ahora que yo puedo hacer algo para que no me lleve, no ande de la patada todo el día. Así es, Antonio, ¿verdad? Es muy importante pasar momentos de reflexión en la mañana y no Reflexionar. simplemente agarrar y ni siquiera tomar desayuno y salir corriendo de la puerta. Esto contribuye a la falta de conocimiento de nuestro estado de ánimo. Así que tomar momentos tranquilos en la mañana para reflexionar y darnos cuenta cómo estamos amaneciendo. Y de ahí tenemos opciones. ¿Qué hacer, verdad? Si me siento de esta forma, de aquella otra forma, hay muchas otras herramientas para poder cambiar, impactar nuestro estado de ánimo en la otra dirección, aunque tenga que ver específicamente con nuestras hormonas. Los que con justa razón las escrituras nos enseñan mucho a meditar en el Ujú, amor de Dios, en su ujú. bondad, en la esperanza, en la salvación. Todo eso de alguna manera va a ayudar a mejorar nuestro estado hormonal si empezamos mal el día, ¿no es cierto? Así Ahora, es, una de las cosas que impacta mucho, Antonio, es el elemento de sentirnos preocupados. Esto, en muchas ocasiones, aunque sea algo poquito, si no tenemos esta rutina de reflexionar en las escrituras, en las promesas, en la paz que pueden traer todas esas promesas, una persona puede estar en estado de supervivencia. Y en este estado de supervivencia se maximizan y se potencian muchas de estas hormonas. No hablamos de la testosterona, ¿verdad? Pero esta hormona está lista para correr, pelear, para ayudarnos a sobrevivir, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar esa reacción también si nos enfocamos en la seguridad, en la tranquilidad, en la respiración profunda, ¿verdad? Esto
ahí tiene una llavecita que cambia en qué modo, digamos, estamos. Si nos pensamos como un carro de carreras o una computadora, ¿verdad? Cambiamos el chip, cambiamos el modo y entramos en un estado de relajación, de tranquilidad. Solamente, así puedo decir solamente, pero es muy poderosa esa herramienta con la reflexión, la meditación y una respiración profunda, salimos de ese estado de supervivencia a este otro estado. Técnicamente es el estado simpatético y entramos al estado Simpático. parasimpático. Gracias por Simpático. la traducción al español. Oh, es el parasimpático y el simpático. Entonces, además de respirar, de meditar, de reflexionar, recordar algunas promesas de Dios, podríamos añadir, Nisim, la importancia de dormir, hacer ejercicio y una buena dieta que nos permita tener un mejor control sobre nuestros estados hormonales. Así es, Antonio, ¿verdad? Hablamos del estado de ánimo que puede cambiar cuando esta hormona del Ghrelin no está en un nivel balanceado, ¿verdad? Y cuando hay falta de alimento, puede que entremos en ese estado de supervivencia, aunque el refri esté lleno, aunque tengamos dinero para poder comprarnos algo, ¿verdad? Si el sentimiento que tenemos es de hambre, nos va a impactar de forma negativa. También no hablamos mucho de la melatonina, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con el sueño y el sueño ayuda a regular el estrés que uno ha experimentado y comenzar, si es posible, el siguiente día con un nivel de estrés muy bajo, ¿verdad? Esto es lo que platicamos de reflexionar y ver cómo estamos nuestro estado en la mañana. Y el ejercicio es muy vital para la regulación de muchas de estas hormonas porque, como nos mencionaba al principio, una de las principales funciones es regular nuestros órganos y nuestros órganos están percibiendo cómo está nuestro ambiente. Así es. El hecho de que vivimos en una sociedad mucho más sedentaria que ha estado teniendo un impacto muy negativo en el funcionamiento de nuestros órganos. Así es, sí, el hecho de poder tener toda esta comodidad, perdón, no es de nuestro total beneficio y por eso es muy recomendable, como mencionabas, Antonio, el hecho de tener una buena régimen de ejercicio diario o frecuentemente varios días durante la semana. Muy bien. Querido público, en este tema de las hormonas, hemos considerado importante hablar de ese tema porque muchos de nuestros comportamientos que a veces pueden desesperarnos en la relación de pareja, en la relación de padres-hijos o laboral, podemos atribuirlo a gente que no tiene sueños, visión, está desmotivada, hasta problemas de carácter o problemas hasta espirituales. No. Nuestras hormonas influyen en todo nuestro comportamiento. Estos mensajeros químicos que van por todo el cuerpo determinan mucho de nuestro comportamiento. Paso número 1. Paso número 2. Las hormonas sí influyen, pero no nos determinan. No podemos decir, soy esclavo de las hormonas, yo no puedo hacer nada, me aguantas, me toleras y pues ni modo porque son mis hormonas. Se nos dijo en esta charla que nosotros podemos hacer mucho para modificar nuestro estado hormonal a través del pensamiento, a través de la respiración, a través de la meditación, el ejercicio y una buena dieta y unas buenas relaciones sociales. Dios en su misericordia creó nuestro estado endocrino, nuestras hormonas, pero nosotros podemos hacer mucho para que las hormonas trabajen de una manera saludable, que nos permitan tener salud física, salud emocional y salud relacional. Como el tema es interesante, Nisim, vamos a hacer un segundo tema sobre el cortisol, si te parece, por favor. Por ahora queremos agradecerle a nuestros amigos que nos están viendo, que compartan estos temas con otras personas para que entendamos que la conducta humana está determinada en mucho por nuestro cuerpo, pero al haber nuestro cuerpo está determinado por nuestra mente. Vamos a conocernos un poquito mejor en cómo funcionamos para que podamos entender cómo funcionan las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias y sigan con el próximo tema de nuestra serie. Hasta luego. Hasta luego.